Vamos por favor a ponernos en pie una vez más para leer las escrituras, esta vez en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 46. Cuando lo tenga, dice amén. Si alguno necesita una Biblia, por favor, levante su mano, hágale una ceñita por ahí al hermano diácono que está a la par suya, para que le lleven también una Biblia y usted lea con nosotros. Dios bendiga a las personas que quizá nos estén viendo ahora mismo a través de Facebook, y a los que luego van a escuchar este mensaje, que la bendición de Dios los alcance a donde estén también. Mateo capítulo 12, versículo 46. 12:46. Dice así en el nombre del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu santo nombre. Estamos agradecidos porque la razón por la que estamos aquí en primer lugar es porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Yo soy consciente que cada vez que nos levantas cada mañana somos el fruto de tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos venir, transportarnos hasta este lugar y adorar a Dios con libertad. Gracias porque tenemos ese privilegio. Gracias por esas canciones que hemos podido cantar para ti. Gracias porque tenemos oídos que pueden escuchar la palabra bendita de Dios. Señor, somos privilegiados y a veces no nos damos cuenta, pero en este momento queremos pedirte que por favor, Señor, ilumines nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Que nos bendigas por medio de ella. Esta es la ración que nuestra alma necesita de ese pan vivo. Señor, nos depositamos en tus manos. Todos los que oyen aquí y en cualquier otro lugar reciban tu bendición por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Titulé el mensaje de hoy, La familia de Jesús. La familia de Jesús. Y quiero introducir este mensaje felicitando a todas las mamás. Dios bendiga a todas ustedes, las madres de familia. Que Dios las colme de bendiciones abundantes a todas ustedes, hermanos. Gracias a Dios por cada una. Este día se conmemora ese día, ¿verdad?, de las madres en este país. Y es una bendición para los hijos poder tener a nuestras madres. A ver, ¿dónde están los hijos? Los que tienen a su madre todavía. Nosotros los hijos tenemos que honrar a esa mamá. Ahora es el tiempo. Hoy es el momento de que usted cumpla el mandamiento dado por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Hagámoslo como lo hizo el Señor Jesucristo. Porque Él también, como nosotros, fue parte de una familia de sangre y tuvo una mamá. Una persona a la que Él amó, respetó, obedeció y ayudó. En calidad de hijo, hermanos, Jesús cumplió el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo digo? Porque si Jesús hubiese sido desobediente a su madre, a su padre, a las autoridades, hubiese caído en desobediencia para con Dios y por lo tanto hubiera perdido su perfección. Jesús fue un excelente hijo. Un hijo que honró a su mamá, a su papá. La verdad es que para Jesús, su familia de sangre era muy importante. Es tan importante que la utilizó como ejemplo en estos versículos que leímos para mostrarnos a nosotros lo especiales que nosotros seríamos al ser parte de su familia. Así como Él amaba a su familia de sangre, así también todos nosotros tendríamos la bendición de ser amados por Dios. Es decir, seríamos especiales para Él como si fuéramos su propia familia de sangre. Eso es lo que vemos en estos versos. Cuando usted ve allí lo que leímos, va a ver a Jesús que está predicando, está enseñando. Y alguien dice en la Biblia que se acerca y le dice,
Jesús, tu mamá y tus hermanos, tu familia, están allá afuera y quieren hablarte, quieren decirte algo. Y Jesús responde, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y hace algo que si no se interpreta correctamente puede dar lugar a una interpretación errónea, ¿verdad? Y señala a sus discípulos Jesús. Y dice, ellos son mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. Y cualquiera puede pensar que él está hablando, ¿verdad? Como que está rechazando a su mamá o está rechazando a su familia de sangre, pero no lo está haciendo. Lo que él está haciendo es tomando ventaja, aprovechando el momento que alguien dice, ahí está tu familia, para decirle a todos los que lo están oyendo a él, así como ellos son especiales para mí, ustedes también pueden ser parte de mi familia. O sea, él toma ventaja de ese momento y dice, alguien saca la idea, ahí está tu familia, ok, dice, bueno, todos ustedes pueden ser mi familia. Y que ya veremos más adelante el requisito para eso. Pero la familia de Jesús era importante para él y yo creo que la honró con todo lo que tenía que hacer por ella. Yo creo que él ayudó a su madre al sustento de la casa, porque la Biblia dice que él era carpintero. Entonces, si tenía una profesión, se dedicó a eso por mucho tiempo, proveyendo para la casa. Yo creo que la familia para Jesús fue muy, pero muy importante. Y el primer punto que quiero hacer notar en esto es que Jesús tenía una familia numerosa. A ver, ¿cuántos tienen aquí una familia numerosa? De 10, 15 personas. 15 hermanos. Hay muchos que tienen una familia numerosa, ¿verdad? Pues Jesús tenía una familia de sangre numerosa. Por lo menos 9, si no lo sabía usted. En esa casa eran por lo menos 9 personas. Porque Jesús tuvo más hermanos. Contrario a lo que enseña el catolicismo, María tuvo más hijos aparte de Jesús. ¿Sabía eso usted, verdad? Jesús fue el primogénito. Es decir, el primero entre varios. Jesús no fue el unigénito hijo de María. Él fue el unigénito hijo de Dios. Dios solo tiene un hijo. Pero de María, Jesús fue el primogénito, el primero de varios. Y esto lo dice la palabra de Dios en Mateo 1:25. Yo quiero que usted lo lea por cualquier duda, ¿verdad? Sí, especialmente por las personas que por primera vez tal vez escuchan esto. Mateo 1:25. Para que vayamos viendo, conociendo la familia de Jesucristo. Mateo 1:25 dice, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué dice? ¿Unigénito? No, primogénito, el primero. Y le puso por nombre Jesús. Él fue el primer hijo que María tiene. Después tuvo otros. El ángel le está hablando a José y le dice, no tengas miedo de recibir a María por tu mujer, porque el hijo que está en ella es engendrado por el Espíritu Santo. O sea que tampoco José era el papá de Jesús, no era el progenitor. Y la Biblia dice en este verso que José no toca a María, no tiene intimidad con ella, sino hasta que ella da a luz a su hijo primogénito, a Jesucristo. Después de eso, ya conlleva la idea de que él conoció a su mujer y tuvieron más hijos, propiamente de los dos. Y la Biblia menciona sus nombres también. Marcos capítulo 6, versículo 3. De hecho, el verso con el que comenzamos dice que su mamá y sus hermanos estaban con él. ¿Se acuerda? Bueno, pues Marcos dice los nombres de ellos. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 6, versículo 3. La gente sorprendida por lo que Jesús hace y enseña, preguntan, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Lo ve? Jesús era parte de una familia numerosa. Aquí se mencionan a 4 hermanos varones. Y no mencionan a las mujeres, pero si dice que son sus hermanas, que es plural, por lo menos son 2.
Así que José, María, Jesús, 4 hermanos y 2 hermanas por lo menos eran 9 en esa casa. Una familia numerosa, ¿verdad? Esos hermanos de Jesús, 2 de ellos se convirtieron en personas con mucho protagonismo en la palabra de Dios. Por ejemplo, Judas escribe el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, el hermano de Jesús. El otro libro de Santiago, que nosotros lo conocemos como Santiago, pero en realidad lo escribió Jacobo, que es el hermano de Jesús, y también se vuelve el líder de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, el hermano de sangre de Jesús. Entonces, Jesús era parte de una familia numerosa. Y yo creo y estoy seguro que él amaba a su familia de sangre. Pero cuando le hablan que su familia, ellos con su mamá, con María, están allá afuera, en el momento que él está enseñando, aprovecha para decirle a los que están oyendo: todos los que están aquí pueden ser mi familia, como lo es mi mamá, como lo es mis hermanos, como lo son mis hermanas. Él no está rechazando a su mamá en ningún sentido, no está rechazando a sus hermanos. Él está simplemente diciendo: así como los amo a ellos, así como ellos son mi familia, todos los que están aquí pueden también serlo. ¿Cuántos dicen amén? Y digo lo mismo yo esta tarde a una persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Usted puede ser parte también de la familia de Jesús. Solo hay algo que dice Jesús allí que debemos hacer. Volvamos por favor al verso 50. Mateo capítulo 12. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién se convierte en familia legítima de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios, y en eso vamos a estar reflexionando. La familia verdadera y legítima de Jesucristo es esa persona que hace la voluntad de Dios. No es llamarse hijo de Dios, es hacer la voluntad de Dios. No es ir a una iglesia todos los domingos, que es parte de tu nueva vida, pero eso no te hace familia legítima de Jesucristo, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Tenemos claro eso? Esta es la parte que el mundo rechaza y no entiende. Ellos no quieren aceptar que para que tú te vuelvas familia legítima de Dios, tienes que hacer su voluntad. No hay otra forma. Tienes que hacer lo que Él te mande. Y aunque todo el mundo llama a Dios papá, no lo es, hermano. ¿Lo entendemos? Aunque todo el mundo dice: yo sé que papá Dios, no es tu papá realmente si tú no haces la voluntad de Dios. El mundo no quiere entender esto. Para ellos todos somos hijos, y la Biblia dice de una y mil maneras: no todos son familia, no todos son hijos. Hijo es aquel, familia es aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es hacer aquello que complace a Dios. ¿Se acuerda de las palabras de Dios hacia Jesucristo cuando Él fue bautizado? Él dijo: este es mi hijo. Y algo más después, ¿verdad? En el que tengo complacencia, Él me complace. Esa es la verdadera familia de Dios. Aquellos que complacen a Dios, en otras palabras, que hacen la voluntad de Dios como Jesucristo la hacía. Dios dice: Él me complace. Y para complacer a Dios, usted tendrá que dejar de hacer lo que a usted le complace. ¿Es amén? Y esta es la parte en la que todos chocamos, ¿verdad? Para complacer a Dios, tendremos que dejar de complacernos a nosotros mismos. Tendremos que dejar de complacer al que está a mi lado. Tendremos que dejar de complacer al mundo. Tenemos que hacerlo, si es que de verdad somos familia legítima de Cristo. Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire las palabras que decía Jesús. Yo estoy aquí para hacer lo que Él diga. Yo estoy aquí para complacerlo. Yo estoy aquí para hacer su voluntad. Eso hace un hijo legítimo. Eso hace una familia
legítima de Dios. Si usted dice ser hijo de Dios, pero todavía no lo complace a Él, sino que usted vive complaciéndose a usted mismo, hermano, no se engañe a usted solo. Es mejor cambiar esa manera de pensar y empezar a decir lo que dice Jesús. Yo estoy en la tierra para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos de los que están aquí se hallan en la libertad de decir, yo estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios? Qué bueno. Y los que todavía sienten que no lo pueden decir es porque todavía hay algo que a lo mejor ahí viene a tu mente y te dice, por esto y por lo otro, no estás haciendo lo que Dios te ha pedido, no estás haciendo como Dios desea, estás complaciéndote a ti mismo. Juan 5:30, Jesús se sigue hablando y dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco hacer lo mío, dice Jesús, sino hacer lo que Él desea que yo haga. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Y de ahí es la razón del por qué no todos entrarán al reino de Dios, porque no todos, como hablábamos la vez anterior, están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. No todos estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos en vida, en la tierra. Hermano, tenemos tantas metas, tantos propósitos en la mente, que difícilmente nos cabe el pensamiento de que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Es la verdad. Son pocos los que de verdad tienen claro, yo estoy viviendo para hacerle útil al Señor en lo que Él diga. Yo vivo en la tierra para hacerle útil, aunque sea en algo pequeño, pero a donde Dios me ocupe, ahí voy a estar porque para eso vivo. Son pocos. La mayoría de nosotros nos trazamos metas a corto y a largo plazo que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra complacencia. Y dejamos a un lado la voluntad de Dios. Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire cómo lo expresa Jesús. Mi comida es que yo haga eso. ¿Entiende la importancia que le da? Es decir, el que yo haga la voluntad de Dios, eso es como mi alimento. ¿Me entiende? El que yo haga lo que Él desea, esa es mi comida, esa es como mi alimento. Lo que me mantiene. Yo espero que nosotros seamos capaces de mirar nuestras vidas como los recursos que Dios tiene en la tierra para hacer su voluntad, porque eso somos todos. Nosotros somos los recursos que Dios tiene sobre este planeta para hacer su voluntad aquí. ¿Me entiende? Y es triste que los que estamos aquí para esa función no lo hagamos. Y la voluntad de Dios muchas veces en la tierra no se cumple porque muchos de nosotros estamos enfocados en nuestra propia voluntad. ¿Cómo está usted con esto, hermano? ¿Cómo está con esto de hacer la voluntad de Dios? Jesús tenía muy claro su papel en la tierra. ¿Y usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? Mucha gente piensa que con cosas que se hacen pueden comprar a Dios. Hay muchos que piensan que dando mucha cantidad de dinero, pues pueden ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y como que con eso pueden entrar al cielo. Usted puede dar la mejor ofrenda de todos los que damos aquí. Pero si usted no se enfoca en hacer la voluntad de Dios, usted perdió dinero. Porque esas son cosas que hacemos, pero que no nos hacen familia por eso. No nos hacen hijos. No, hermano, nosotros debemos enfocarnos en lo que de verdad es importante. Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser sobornado. Y hay mucha gente que piensa que lo puede sobornar, ¿verdad? Allá los carteles en México pagan millones de dólares a las iglesias. Y piensan que con eso tienen contento a Dios, ¿verdad? Piensan que con eso la entrada al cielo está asegurada. Y muchos cristianos no lo hacemos con dinero, lo hacemos con favores, con cosas que hacemos aquí. Pensamos que con eso tenemos comprado a Dios. Tampoco. Si usted no hace la voluntad de Dios,
Usted puede estar aquí todos los domingos y quiero que esté aquí todos los domingos, pero eso no lo hace a usted un hijo legítimo de Dios. Usted tiene que enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Y le va a costar, sí, le va a costar. Va a sufrir, sí, va a sufrir. Se va a sacrificar, va a tener que sacrificarse. Pero si quiere hacerlo, va a tener que aceptar ese reto. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es que para hacer la voluntad de Dios, usted debe dejar de vivir para usted y empezar a vivir para Dios. Por eso le decía al principio, ¿cuántos entendemos que vivimos para hacer lo que Dios manda aquí en la tierra? Pablo dice claramente, yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Con eso está diciendo, yo vivo para hacer lo que Él diga. No es para hacer lo que yo quiero, sino para lo que Cristo quiere. ¿Qué metas tiene usted? ¿Y qué si le digo que las metas de Dios con usted son otras? ¿Ah? Ahí es donde chocamos. A Dios gracias cuando nuestras metas o nuestros sueños van conforme a su voluntad. Él nos deja que sigamos por ese camino. Pero ¿qué cuando nuestras metas chocan con su voluntad? Él nos dice, para otro lugar te quiero. En esta dirección quiero. Tú vas para acá y tú vas rogando que sea la voluntad de Dios. Pero Dios te dice, no es esa mi voluntad. Quiero que vayas para allá. ¿Y qué hace usted? Sacrificio. Ahí es donde hay que doblegar nuestra voluntad y decir, Señor, a tu voluntad me doblego. Lo que tú digas haré. Ahora estoy diciendo que usted va a renunciar a todas sus metas y a todos sus sueños. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que en todas sus metas y sus sueños debe estar envuelta la voluntad de Dios. Pueda que esos sueños estén de acuerdo a su voluntad, pueda que otros no. Usted ya debe estar predispuesto en su mente y en su corazón a decidir por la voluntad de Dios siempre. Si es que somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, hermanos. Y de esta manera debemos demostrarlo. Negándonos a nosotros mismos y haciendo que su voluntad se haga en nuestras vidas. Cuando usted ve a Abraham, Dios le pidió, la voluntad de Dios para Abraham fue que él saliera de su tierra, que dejara su país. Esa fue la voluntad de Dios. No tal vez como muchos de nosotros nos venimos a Estados Unidos, va, Señor, es que es tu voluntad que yo esté allá. Y miraba en su mente los dólares que ganaba. Y en algo otro será la voluntad de Dios que usted viniera a este país porque aquí Él lo salvaría, gracias a Dios. Pero la voluntad de Dios para Abraham era esta, le dijo, quiero que salgas de tu país, que te vayas de aquí. Quiero que dejes a tu familia, cosa más dura la que le pidió. Porque por lo general nosotros queremos estar cerca de nuestros familiares, ¿no es cierto? Pero imagínense a este Dios pidiéndole a Abraham que se aleje de su familia. ¿Verdad que no es una cosa fácil la que le está pidiendo? Que deje a su mamá, que deje a su papá, el lugar donde ellos viven. ¿Cómo hubiera tomado eso usted cuando Dios le diga eso? ¿Ah? Es que a veces hacer la voluntad de Dios va a requerir sufrimiento. Va a requerir negarte a tu propio corazón que late en aquella dirección, pero Dios dice, yo no quiero que vayas por ahí. Y no hablemos solamente de Abraham, también tenemos que darle un poco de crédito a Sara, porque de ella nunca hablamos, pero ella también tuvo que dejar a su familia, ¿verdad? Sara también tenía familia. Y en el caso de Sara le doy un poquito más de crédito en este sentido. Ella no fue la que escuchó la voz de Dios que le dijo, vete de aquí. Abraham tenía aquello de que me habló, yo sé que él me dijo, pero ya Sara tenía que creer lo que decía su esposo. Mire qué tremendo. Ella tenía que creer por un intermediario que efectivamente Dios les había pedido que se fueran de ahí. Y la mujer obedece. No por nada el libro de Hebreos la menciona como una mujer sumisa a su esposo. Ella simplemente creyó que su esposo decía la verdad, que Dios le había hablado y por lo tanto ella también se tenía que ir con él y dejar a su familia. Ellos pudieron haber dicho, toda nuestra vida está hecha aquí, Señor, ¿estás seguro que esa es tu voluntad? ¿No entramos muchos de nosotros así como en plan de negociar con Dios? Plan de negociar su voluntad. Tú sabes que Dios te está llevando por cierto camino y tú como que no te gusta y Señor, ¿será que de verdad esta es la voluntad de Dios? Y nos queremos hacer, ¿verdad? ¿Será que esta es la voluntad de Dios?
pero dentro de tu corazón arde aquello que dice es y es. Y usted lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Doblegar nuestra voluntad para que se imponga la voluntad del Señor. Así que yo quiero decirle ahora con toda la libertad del mundo, Dios no está dispuesto a negociar su voluntad con usted. Lo siento, hermano. Dios no está dispuesto a negociar su voluntad con usted. Él ya tiene un plan tejido para usted y simplemente quiere que usted se limite a seguirlo. Usted no le va a hacer remiendos al plan, usted no le va a hacer, ¿verdad?, unas adiciones al plan. Ya Dios es perfecto en sus planes y Él dice, por aquí quiero que tú camines. ¿Cuántos están dispuestos a caminar por ahí? Debemos ser humildes. Y aunque no entendemos, seguir en ese camino que el Señor nos está mostrando. La voluntad de Dios debe estar tan presente en nuestras vidas que aún al momento de pedir, dice la Biblia, debemos hacerlo siempre pensando, ¿será esta su voluntad? Y esto para que no nos llevemos decepciones, ¿verdad? Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué te dice la Biblia? Hasta en el momento en el que le pidas algo a Dios, debes pensar en su voluntad. Porque tú vives en la tierra o debes vivir conforme a su voluntad. Así que cuando usted pida algo, yo no sé cómo usted lo va a tomar, ¿verdad? Pero pedimos con fe, ¿verdad? Y no debe faltar la fe. Pero también a la vez debe haber aquello, y que si no es su voluntad, no es falta de fe. Es simplemente que está la otra cara de la moneda. ¿Qué tal si Dios dice, esa no es mi voluntad? Tienes mucha fe, pero ¿sabes qué? Mi voluntad no está darte eso. Entonces allí, cuando usted es un hijo verdadero de Dios, lo entiende. El que no es hijo verdadero de Dios le cuesta entenderlo y empieza a hacer, ¿verdad?, sus arrebatos de cólera, de resentimiento con Dios porque no le dio lo que le pidió. Pero te has preguntado, ¿era la voluntad de Dios? Quizás no era. Nuestra vida debe estar dirigida por la voluntad de Dios. Jesús dijo que se haga y no la mía. Cuando Él pidió algo, escuche que hasta Jesús pidió algo y se lo negaron. Y cuando usted pida algo, quizás escuchará un no. ¿No es cierto, hermanos? Y le digo, el mejor hijo que tiene Dios, ahí está Jesucristo. Pero a Él también le dijo no. Cuando Él le pidió, Señor, que pase de mí esta copa, ¿qué le dijo el Señor? Mejor te mando a un ángel para que te dé fuerzas y sigas en el plan que tengo contigo. No hay cambio de planes, le dijo Dios. Viene sufrimiento, viene dolor, viene todo lo demás, lo sé, pero el plan sigue siendo el mismo. Esa es mi voluntad. Jesús la entiende y dice que se haga pues tu voluntad. Que se haga lo que tú dices y no lo que yo quiero. Cuando dicen gloria a Dios. Hermano, de eso se trata. Un hijo legítimo, una mujer, una hija legítima del Señor entiende que la voluntad de Dios no está en negociación. No, simplemente se tiene que cumplir. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de todos ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Y digo esto porque cuando ustedes reciban un no, se acuerde de esto. Dios en su voluntad sabe qué le conviene y todo lo que Él hace, incluso lo que duele y es sufrimiento, lo hace siempre pensando en su bienestar. Y habrán cosas que no las entenderemos. Nos iremos de aquí a la presencia del Señor sin haber entendido del por qué hizo, del por qué permitió, del por qué dejó que tal cosa pasara. Pero le aseguro que cuando usted llegue allá entenderá la razón y Dios le dirá, por esta razón lo hice, mira, y usted alabará a Dios. Porque todo lo que Él hace, lo hace por su bien. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Cuando tenga que pasar por el sufrimiento, por el valle de sombra y de muerte,
y esa es la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Renegar? ¿Cambiarla? ¿Decirle al Señor que la cambie? Hermano, vamos a pedir que nos dé fuerza y fortaleza para pasar. Eso es lo que vamos a hacer. En el sufrimiento que experimentamos, en su voluntad, cuando Dios en su voluntad permite eso, Él va a hacer cosas que usted no alcanza a ver por ningún motivo. El sufrimiento que venía para Jesucristo traía un gran bien, como dice el verso que hemos leído de Jeremías. El bien de millones y millones de personas descansaba en el sufrimiento por el que Jesús tendría que pasar. Cuando usted y yo estamos en sufrimiento, no miramos el bien que viene detrás de todo esto, que Dios ya tiene todo planeado, pero usted no lo ve. Usted no ve que con ese sufrimiento suyo, el que está a la par suya va a ser bendecido. Usted no ve que con el sufrimiento suyo, las personas que están alrededor de usted van a ser bendecidas. Usted no lo ve. Pero como Dios sabe perfectamente cómo lo logra, lo hace. Y esa es la razón por qué a veces nos permite que pasemos por tribulaciones, angustias. Y a veces esa es su voluntad. No todo el tiempo, porque hay otras ocasiones que el maligno causa esas cosas. Hay veces que son, como dice la Biblia, pruebas en las que Dios está de acuerdo a que suceda. Pero usted siempre debe meter en su corazón, Él no hace nada que conlleve maldad. Él no hace nada que simplemente haga para dañarme, para hacerme sentir mal. No, detrás de todo siempre habrá un buen propósito. Porque Dios es así. El día que Dios haga algo con alevosía, con maldad, dejará de ser Dios en ese momento. Y eso es imposible. Él no falla. Confiemos en eso entonces. Cuando Él altera, hermano, el orden, la tranquilidad de su vida, es por algo bueno. Es por algo bueno. Cuando Él comienza a levantar las olas, como los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Cuando esa tormenta comienza a zamaquearnos para allá y para acá, y usted se pregunta por qué Dios permite. Acuérdese de lo que estamos hablando. Así como esas olas son fuertes, lo suficiente como para darle ya casi vuelta a su embarcación, acuérdese que ese viento fuerte, esa ola fuerte, con esa fuerza también es necesaria que suceda para que pueda llevarse a arrastrar de usted las cosas que están mal en su vida. Y si no es así, no pasa. Si no es así, no cambia. Esos son los bienes que hay detrás de los males que nosotros vemos a simple vista. Pero si usted es hijo de Dios, tiene que aceptar su voluntad. Aunque no lo entienda, acepte su voluntad. Hermano, todo aquel que quiere tener una relación estrecha, especial con Dios, debe estar dispuesto a aceptar su voluntad y hacer su voluntad. No hay otra forma. Fíjese, hay varias formas en las que Dios compara la relación que Él tiene con el ser humano. En una ocasión Él nos llama siervos, ¿verdad? En otra ocasión nos llama amigos. Y aquí, como la que estamos leyendo ahora, nos llama familia. Pero yo quiero que note que en las tres veces, Dios tiene la misma exigencia para que podamos ser cualquiera de una de esas tres. Hacer su voluntad. Cuando hablamos de ser su siervo, mire lo que dice por favor Efesios capítulo 6, verso 6. Esto para que veamos lo importante y gravital que es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Efesios 6. Versículo 6. Dice, no sirviendo al oído, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? El que es siervo de Dios, hace la voluntad de Dios. ¿Eso es amén? Cuando hablamos de ser sus amigos, Juan capítulo 15, verso 14, por favor. Juan 7, 14.
Perdón, 15:14. ¿Qué dice? Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Y ahora si hablamos de ser familia, pues ya vimos el verso 50 de Mateo 12, donde dice, el que hace la voluntad de Dios, esa es mi mamá, hermano o hermana. Entonces, cualquiera de estas cosas, ve que tienen el mismo requisito, las tres. Y aquí yo veo estas tres cosas como niveles, ¿verdad? El siervo, después una relación más cercana que es el ser amigo de alguien, y después más cercana todavía que ser familia, ¿verdad? Pero para las tres, Dios quiere que tenga o que cumpla con el mismo requisito, que usted haga su voluntad. Sí. Yo veo estas tres posiciones y encuentro esto interesante, que son como estos diferentes estados, y como que yo puedo como ver al ser humano, ¿verdad? Como negociando con Dios, como decirle, Señor, a mí me gustaría ser tu familia, ¿verdad? Y Dios le dice, me parece perfecto, solo tienes que hacer mi voluntad. Y el ser humano responde, pero es que eso está un poquito complicado, ¿verdad? Como que va a costarme demasiado. ¿Y qué tal si no familia, pero amigos? Vamos bajando, ¿verdad? Y Dios dice, claro, podemos ser amigos, solo tienes que hacer mi voluntad. Señor, pero ¿y qué tal si no amigos, pero me convierto en tu sirviente? Y Dios dice, para eso también tienes que hacer mi voluntad. Conclusión, no hay manera que el ser humano pueda negociar con Dios, no hay manera que usted pueda acercarse a Dios si no es esto. Usted debe hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. Ojalá y la gente pudiera entender esto. Tienes que hacer la voluntad de Dios si quieres estar bien con Él. Y hacer la voluntad de Dios significa comenzar recibiendo a Jesucristo como lo que Él es. Y de ahí para allá Él manifestará su voluntad específica contigo, que será diferente de la que cada uno de nosotros tiene. Porque la voluntad de Dios para con mi hermana es diferente para la que tiene conmigo, con el otro hermano, etc. Algunos ponemos como excusa, pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Hermano, si yo supiera cuál es la voluntad de Dios, la hiciera. Mentira. Hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios y simplemente rehuye, no quiere hacerla. A veces no ese es el problema, sino que no queremos hacerla. Y en la Biblia hay muchos casos. Yo estuve ahí, yo sé lo que le estoy diciendo. Porque todos hemos pasado por ahí. Sabemos cuando Dios te hace un llamado, quiere que hagas algo por Él, ¿y qué hacemos? No queremos. Queremos desligarnos de toda responsabilidad, de todo compromiso. Y decimos, es que yo no sé si de verdad esa es la voluntad de Dios. ¿A quién engañas? Dirá el Señor desde allá arriba. Si tú sabes, yo te hablo a tu corazón directamente. Tú sabes que eso viene de mí. Cuando Dios le habló a Moisés, él también se negó. ¿Se acuerda? Él supo cuál era la voluntad de Dios para él. Él supo qué quería Dios que hiciera. Le dijo, vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo. Y comienza, si Moisés tatareaba mucho ya de por sí, ahí empezó a tatarear más. Sí, ¿cómo que yo, Señor, verdad? No, él también quiso rehuirle a la voluntad de Dios. Le dijo, manda otro, yo no soy el adecuado. Y dice, yo no sé hablar, y Dios ya lo ve un poco molesto. Y cuando le dice, si yo he hecho la boca del hombre, ¿acaso no puedo hacer que tú hables bien? No me vengas a mí con que no puedes hablar. Pero ¿qué es lo que hacemos los hombres? Tratamos de huirle a la voluntad de Dios. A veces no es que la desconocemos, no la queremos cumplir. Por otro lado, vemos a los 10 espías que saben cuál es la voluntad de Dios. Desde el principio Dios les dijo, van a entrar a la tierra prometida, hay pueblo de gigantes, hay gente muy numerosa, pero yo les voy a entregar la tierra en sus manos, punto.
Y cuando los 10 espías van y se meten a la tierra y vieron que efectivamente era como Dios les había dicho, ¿qué hacen? Fueron 12, pero solamente 2 estuvieron de acuerdo a hacer la voluntad de Dios. Y los otros 10 ya sabían qué tenían que hacer. Ya conocían perfectamente la voluntad de Dios, pero no querían cumplirla. Jeremías es otro caso. Les digo, la Biblia está llena de casos. Cuando Dios le habló, ¿qué dijo Jeremías? Soy muy joven. Y es que era un jovencito. ¿Esto vas a hacer tú, Jeremías? Y dice, no, Señor, yo estoy muy jovencito para esto. Dios le da su mensaje hasta a los jóvenes. ¿Quién dijo que por ser jóvenes ustedes no pueden hacer la voluntad de Dios en esta iglesia? Y quizá tú uses tu edad como excusa. Señor, pero es que hay otro, yo apenas estoy saliendo del cascarón, ¿verdad? Yo no tengo experiencia. Y Dios dirá, acuérdate de Jeremías. Era un jovencito. Y cómo lo convertí en un tremendo profeta. Pero al principio él se rehusó. ¿Y qué diremos de Gedeón? Que él sacó a relucir su estado social. Dijo, soy pobre. Y Dios le dijo, es que yo no te dije que vayas a comprar a esta gente, ¿verdad? Para que me digas que no tienes recursos. Y él dice, soy el menor de mi familia también. ¿Y acaso solo los primogénitos uso yo? A los de último también. Entonces él también se rehúsa. Conocemos la voluntad de Dios a veces, pero no la queremos hacer. Ahí tenemos a Barak, un hombre que siempre quiere hacer las cosas, pero si otro la hace. Entonces Dios te llama a ti también y te dice, quiero que hagas esto, esta es mi voluntad. Y, no, si el hermano fulano me ayuda, si la hermana hace lo que tiene, entonces yo lo hago. Barak, Dios le dijo, ve y vas a ir contra los enemigos. ¿Y qué dijo él? Si va Débora conmigo, lo hago. ¿Usted lo ve? Si fulana lo hace, entonces yo también, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo me voy a estar haciendo yo todo el trabajo y la iglesia hay un montón de... Y empezamos, ¿verdad? Gente que no hace nada. Hey, a ti te llamó el Señor. Y si a ti te llamó el Señor, cumple el llamado del Señor. Si los otros no quieren, bueno, es cosa de ellos. Pero a ti te llamó el Señor. Y las cuentas las rendimos delante del Señor que te llamó. Ay, ¿qué vamos a decir de Jonás? Otro que supo cuál era la voluntad de Dios. Le dijo, vas a ir a Nínive, vas a predicar allá. Y él dijo, no quiero hacer eso. ¿Y por qué no quería hacer eso? Porque él no quería que Dios perdonara a esa gente. Él mismo lo admite al final del libro. Dice, por eso no quería venir, porque tú los ibas a perdonar. Yo quería que los destruyeras. ¿Usted se imagina? A veces no es que no sepamos la voluntad de Dios, sino que no nos gusta. ¿Ok? No nos gusta. A Jonás no le gustaba la idea. Mucha gente está esperando que la voluntad de Dios sea aquello que él quiere o que ella quiere hacer. Y eso no funciona así. Es lo que él quiere hacer. Y si él quiere ponerte en un ministerio que no es el favorito tuyo, hermano, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir, hermano? Yo le rehuí por mucho tiempo al llamado de Dios en muchas cosas. Sí. Yo sentí que había nacido para tocar un instrumento, pero no para cantar, no para predicar, mucho menos pastorear. Yo había nacido en mi mente, yo nací para tocar un instrumento musical y así servir al Señor, cumplir mi propósito en la vida. Pero los planes de Dios eran otros. Y aunque yo rechazaba eso por dentro, porque le digo, uno sabe cuál es la voluntad de Dios. Dios te habla al corazón, te convence. No dice la Biblia que el Espíritu Santo te redarguye, o sea que sabes muy bien cuando es Él que te habla. Pero uno le da la vueltecita, no, eso no es de Dios, eso no quiero, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Algo bueno que puede ver en todos estos ejemplos es que toda esta gente terminó haciendo la voluntad de Dios. Se rehusó al principio,
pero después dijeron, sí, Señor, lo vamos a hacer. Usted está a tiempo de hacer la voluntad de Dios. Usted que ha dicho no, está a tiempo de decir sí. Usted que ha dicho no por mucho tiempo, es tiempo de que diga, lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer, Señor. Uno sabe cuando Dios le habla, hermano, en serio se lo digo. De como 15, 16 años, no predicaba ni pensaba en eso. Y una vez que iba por una cancha, bien me acuerdo porque yo sé que eso era el Señor, pues uno bien sabe. Iba caminando en la noche por una cancha de fútbol, me acuerdo. Y apareció algo en mi mente, ojalá que cuando prediques te acuerdes de muchos ejemplos. Y yo dije, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo que cuando predique? Yo no quiero predicar. Y bueno, y me quedé así, ¿verdad? Varias veces cuando salimos de aquí, de la iglesia, mi esposa está de testigo, que ahí está, que se levante y que diga que no es cierto, ¿verdad? Yo le decía, ¿y cuando el hermano Carlos no esté? ¿Quién se va a quedar a cargo de la iglesia? Y le decía a ella, ¿y si Dios me pusiera a mí, qué harías tú? Porque yo sabía que dentro de mí. Una vez venía del trabajo, estaba en una luz, me acuerdo, en la Old Stage, más o menos como a las 4:30 de la tarde. Y estaba para doblar cuando vino el pensamiento otra vez. Cuando Carlos Montes ya no esté, ¿quién va a quedar en su lugar? Y yo empecé a pensar en todos los candidatos que habían ahí. Dije a la hermana fulano, hermano fulano, por alguno de ellos. Y como que el Señor dentro de mí, eso es algo que no se puede explicar, pero es casi una voz que te dice, y me sentí como que así me reclamó, ¿verdad? Porque me dice, no te hagas, tú sabes que vas para ahí. Eso fue lo que escuché. Y yo en mi mente lo quería, eso no, Señor. El hermano todavía tiene muchos años de vida, olvidemos eso, dije en mi mente yo. ¿Por qué? Porque uno sabe a veces para dónde Dios te lleva, para qué cosa Dios te está llamando. Y no es cuestión de que no sepas, sino estoy dispuesto, lo voy a hacer. Hermanos, debemos decir sí. Es que siento miedo, no importa, diga sí, que Dios va a honrar esa decisión que usted toma. Es que no estoy preparado, diga sí, Dios va a hacer algo para que usted haga la tarea con éxito. Pero no digamos no a la voluntad del Señor. Quiero que usted sepa que aquellos que dicen sí a la voluntad de Dios serán recompensados por el mismo Dios. No solamente aquí en la tierra, sino también allá arriba. La recompensa que Dios nos va a dar allá arriba por decir sí a su voluntad es maravillosa. Y muchos no hemos pensado en esa recompensa porque como ni siquiera nos imaginamos cómo es. Pensamos en recompensa aquí. Propiedades, casa, carro, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Queremos que aquí. Y Dios te recompensa aquí. Pero la mayor recompensa porque usted haga la voluntad de Dios va a estar allá arriba. En el libro de Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya hecho su obra. Según haya hecho la voluntad de Dios. Usted va a ser recompensado por eso, ¿sabía? Y yo creo que solo hasta que estemos allá y miremos la recompensa que Él nos va a dar en presencia de todos sus ángeles y sus huestes celestiales, ahí es donde diremos, hombre, ¿por qué no hice? ¿Por qué no me esforcé más? Y los que hagan la voluntad de Dios ahora y aquí son los que serán en ese día elogiados, hermano, por el mismo Dios ante sus huestes celestiales. Entonces vale la pena hacer la voluntad de Dios. Entonces atrévase a hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted me pregunta cuál es la voluntad de Dios específicamente para usted, no se la puedo decir. Eso es algo que el Espíritu Santo mismo lo va a ir guiando a usted. Y usted se va a ir dando cuenta. Cuando sea eso, diga sí. Pero sí voy a mencionarle hoy cosas que son la voluntad de Dios para todos los que estamos aquí. Y puede comenzar ahí, si es que usted quiere agradar a Dios. Y por medio de esas cosas, usted se puede dar cuenta si es legítimamente parte de la familia de Jesús. Como él dice, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre es el que es mi familia. Entonces, si usted está haciendo estas cosas, usted considérese familia de Jesucristo, legítimo hijo de Dios. La primera de ellas la encontramos en primera de Pedro 2:15.
Primer libro de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Está listo? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ok? Esta es la voluntad de Dios para todo el mundo, para toda su familia. Que usted haga el bien. Y que al hacer el bien, usted le calle la boca a la gente insensata. Amén. Otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Hacer el bien. Hacer el bien. Si usted ve los versos anteriores a ese que leemos allí, habla de someterse a las instituciones. Habla de someterse a los gobernadores. En otras palabras, a todas las autoridades. Cuando usted se somete a todas las autoridades que la Biblia dice han sido puestas por Dios, usted está haciendo el bien, ¿verdad? Y con eso ponemos en alto el nombre del Señor Jesucristo. Usted en su trabajo debe someterse a su autoridad. Eso es hacer el bien. Al jefe que usted tiene, debe someterse a su autoridad. Cuando usted hace eso, cualquier percepción errónea que esa persona tenga de Dios, del cristianismo, de los cristianos en particular, mire, es como que usted le tapa la boca. ¿Entiende lo que le digo? Cuando usted y su comportamiento para con esa persona demuestran sujeción, respeto, como debe ser, haciendo el bien, esa persona comienza, algo entra en su mente, este es un poquito diferente, ¿verdad? A este le ordeno y no rezonga por nada de lo que le digo. Este es de un espíritu diferente. Y entonces usted comienza como, cuando esa persona después se da cuenta que usted es un hijo de Dios, que usted asiste a una iglesia, entonces comienza como la opinión que tenía tal vez equivocada de los cristianos comienza a cambiar. Usted comienza a cerrar la boca de los insensatos. Aquellos que dicen los cristianos son sinvergüenza, ya no se hallan en valor de decirlo porque lo conocen a usted que es cristiano y usted no es un sinvergüenza. ¿Sí o no? Aquellos que dicen todos los pastores son unos ladrones, pero conocen a un pastor que es honrado, ya no tienen la libertad de hablarlo y decirlo porque ya le cerró usted la boca. ¿Cómo? Haciendo el bien, haciendo lo correcto, lo justo. Así es como ganamos para el reino de Dios. Aquí es donde nosotros batallamos mucho, porque en nuestra propia voluntad, cuando esa persona a la que estamos sujetos a autoridad nos dice algo en lo que no estamos de acuerdo, ahí es donde queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí o no? La voluntad de Dios por un lado te dice, haz el bien, sujétate a Él. Pero su voluntad dice, es demasiado grosero, no lo voy a hacer, me sublevo contra esa persona. Usted está dando más importancia a su propia voluntad y así no ganamos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Darle más armas a ese impío para que comience a decir, ¿ves? Así son los cristianos. ¿Ves? Respondones, rebeldes. Así son los cristianos. Soy mejor yo. Y es cierto, nosotros les damos de qué hablar. Cuando la Biblia dice, más bien tienes que hacer que su boca se tape. ¿Cómo? Haciendo el bien. Haciendo lo correcto. Hermano, el someterse a la autoridad es una cuestión que le cuesta a todo el mundo. A todos nos cuesta. Y yo lo he dicho un montón de veces, es bonito y fácil someterse a la autoridad cuando tu autoridad siempre te pide algo que a ti te gusta hacer. Pero cuando te pide algo que no te gusta, ahí es donde se demuestra que de verdad eres una persona sumisa. Cuando tú sabes, ¿verdad? Que lo que te está pidiendo va en contra de tu voluntad. Ahí es donde se demuestra que estás sujeto a alguien. Entonces, no se trata de que, no, pues yo soy muy sumiso al hermano, sí, mientras todo esté bien con él.
Pero cuando comienza a decirte cosas que te llevan a contraria, ahí se da cuenta uno quién es sumiso. Ahí se da cuenta uno quién se sujeta a la autoridad. Cuando te piden algo que va en contra de lo que tú piensas, de lo que tú crees, pero por pura autoridad. ¿Qué decía David? Yo no estoy de acuerdo en que Saúl esté en el reino, ¿verdad? Dios mismo ha dicho que no lo quiere. Mas sin embargo, yo lo dejo tranquilo. Hasta que Dios me ponga ahí, llegaré. Pero no buscaré sublevarme contra él. David nunca buscó un ejército para decir, Dios ya destituyó a Saúl, así que vengan detrás de mí y saquemos a este hombre, derroquemos su gobierno. Nunca lo hizo. Prefirió andar huyendo de cueva en cueva hasta que Dios mismo lo puso ahí. Es decir, eso es sujetarse. Hacer el bien cuesta, hermanos. ¿Sí o no? Pero esa es la voluntad de Dios. Que usted haga lo que es correcto, y cuando usted hace lo correcto le da gloria al Señor, le da honra a su nombre. Y cada vez el impío, mire, va cerrando y cerrando y cerrando más su boca, al grado que tienen que llegar a admitir, los cristianos no son como yo pensaba. Y ahí usted habrá ganado, hermano. Debo admitir que pensé que todos eran sinvergüenza, pero te conocí y me has demostrado que no es así. Bendito sea Dios, de eso se trata. Eso es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Que usted calle la boca de los insensatos, de la gente que tiene un mal concepto del cristianismo. Cuando lo vean a usted, pero que no sea usted de los que aumenta el fuego para que ellos puedan seguir hablando tonterías de la iglesia, hermano. No. Dios nos libre de eso. La segunda cosa, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Otra cosa que es la voluntad de Dios para usted, para todos los que estamos aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios para usted? Que se aparte de fornicación, que se mantenga en santidad. Así que si usted dice, hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ya sabe dos cosas que definitivamente son la voluntad de Dios para usted. Que usted se mantenga en santidad. Que se aleje usted de todo pecado. La palabra utilizada aquí para fornicación habla de pornografía. Esta palabra famosa porneia, ¿de dónde viene? Pornografía. Y esa quiere decir toda clase de inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que usted se aparte de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Entendemos eso, hermanos? Jóvenes, esa es la voluntad de Dios para ti. Apártate de toda inmoralidad sexual y todo lo relacionado a este tema. Eso es lo que tienes que hacer. Si de verdad eres un hijo de Dios, aquí es donde lo debes demostrar. Apartándote como José de todo aquello que va a contaminar tu santidad, todo aquello que involucra una relación incorrecta, prohibida, inmoral. Debes rehusarte a esto, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Para todos los adultos también. Porque quieras o no, muchos adultos también a escondidas están viendo cosas incorrectas. Mucha gente que se esconde de los seres humanos, pero de Dios siempre están descubiertos y siguen viendo videos, fotografías provocadoras. Y usted sabe que una de esas cosas te lleva a otra, y esta a una peor, y esta a otra peor, y se vuelve una cadena. Cuando estás atado espiritualmente con esto, ay hermano, solo un milagro de Dios rompe esas cadenas.
Apártese usted de toda contaminación que tenga que ver con inmoralidad sexual. Eso es la voluntad de Dios. Usted debe permanecer limpio, santo, así como Dios lo dejó, nuevecito, después de poner su sangre sobre usted. Después de limpiarlo de todos sus pecados. La inmoralidad se ha metido demasiado en las iglesias hoy en día. Está en la mente de las personas y quizás nosotros no nos damos cuenta de lo que usted hace, pero repito, Dios, con quien usted tiene el compromiso de ser santo, Él lo sabe muy bien. La Biblia dice que usted no va a entrar al reino de Dios, ¿se acuerda? Si no es por medio de tener santidad. Porque sin santidad, lo sabemos todos. Lo saben los jóvenes. Acuérdense de eso cuando estén a punto de darle clic a una pantallita en su teléfono. Acuérdense, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie se acercará al Señor. Yo quiero que lea las palabras de Jesús. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Otro verso conocidísimo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? Jesús lo dice. Si no haces la voluntad de Dios, no entrarás en el reino de los cielos. Eso es amén. Si usted no hace la voluntad de Dios, joven que está aquí, adulto que está aquí, si usted no hace la voluntad de Dios, usted no puede decir que va para el cielo. No nos engañemos a nosotros mismos. Es el peor crimen que podemos cometer. Como les mencioné una vez, eso es suicidio espiritual. El que usted se diga a sí mismo que está bien cuando usted sabe que no lo está. Es engañarse a usted mismo. Jesús dice, aunque me digas Señor, aunque te declares mi siervo, pero sabes que el siervo tiene que hacer la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que ese que le está diciendo Señor, nunca hizo lo que debería hacer como siervo. Porque Jesús dice, para entrar al reino de los cielos tú tienes que hacer mi voluntad. Así que no son cosas, en el reino de los cielos no entras por estar fielmente todos los domingos. Que quiero que esté todos los domingos. O por venir todos los viernes, que quiero que esté aquí todos los viernes. O hacer cualquier otra obra. En el reino de los cielos usted va a entrar por hacer la voluntad del Señor. Solo la familia de Dios es la que hereda su casa. No ha sido así siempre. Es la familia la que hereda, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos los millones que usted tiene, sus hijos los va a heredar. Sí, es la familia. La familia es la que hereda sus cosas. La Biblia dice que nosotros somos coherederos porque somos ¿qué? Su familia. Solo la familia de Dios entrará al reino de los cielos. Juan 9:31 para ir terminando. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otro beneficio de hacer la voluntad de Dios. Te abre las puertas del reino de los cielos, pero también te oye aquí en la tierra. Mire qué maravilloso. La persona que hace la voluntad de Dios aquí
Dios lo escucha cuando clama. Dios lo escucha cuando pide. Dios te oye. Tú tienes la seguridad de que Dios te escucha. Jóvenes, este es un tremendo business para ustedes. Ustedes que tienen sueños y tienen muchas cosas por lograr, quieres que Dios te escuche, ya sabes qué hacer. Quieres que Dios te ayude cuando tú le clames y le dices, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. ¿Qué debes hacer? Dios te dice, haz mi voluntad. Que cuando tú haces mi voluntad, yo te voy ayudando. Cuando aquellos hombres vinieron a Jesús y le gritaron, ¿se acuerdan los enfermos? Le dijeron, Jesús, ten piedad de nosotros, los leprosos. ¿Y Jesús qué les dijo? Váyanse al sacerdote, vayan a hacer como dijo Moisés que debían hacer. Y la gente se dio la vuelta y empezaron a caminar. Y por hacer lo que Jesús les dijo, en el camino empezaron a ver que efectivamente Jesús les oyó. Comenzaron a verse sanos. Aquello comenzó a suceder. ¿Por qué? Porque obedecieron lo que les dijo. Yo soy fiel creyente que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted pida que Dios va a oír. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, en el camino en el que usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios comienza a obrar a su favor haciendo lo que usted necesita. Pero tiene que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es crucial. No puede usted pretender que Dios le escuche, jovencito. Señor, dame un mejor trabajo. Sí, y está escuchando música del mundo. Señor, ayúdame, dame una buena esposa, un buen esposo. Y usted chateando por un medio mundo que aparece en las redes sociales. Señor, concédeme este sueño en la universidad. Sí, pero está negando a Dios con sus compañeros. No, así no funciona. Usted debe someterse a Dios, hacer su voluntad, y cuando usted clame y le pida, usted tenga la seguridad que Dios lo va a oír. Usted tenga la seguridad que Dios va a estar allí en su auxilio, en su ayuda. Ese es uno de los secretos de la prosperidad que mucha gente no ha entendido todavía. Y por eso no prosperan. ¿Es la verdad? Para prosperar, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Para ser bendecido, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Solo el que hace la voluntad de Dios es escuchado por Dios desde los cielos. Póngase de pie, por favor.